Amigos, Rodrigo Paz y Jorge Tuto Quiroga irán a la segunda vuelta electoral en Bolivia, que se va a celebrar el próximo 19 de octubre. Revisamos este tema a continuación con nuestro segundo invitado esta mañana en Primera Página. Se trata de Vícmar Vargas, analista político que está con nosotros desde La Paz. Muy buenos días, estimado. ¿Cómo está? Hola, buen día. Un gusto estar en el canal. Muchísimas gracias por acompañarnos. Queremos entender este contexto electoral y el ascenso de esta figura de Rodrigo Paz, que se considera un centrista y ahora va a disputarse esta elección con Jorge Tuto Quiroga, expresidente y exministro en su país. Coméntenos cómo podemos entender su ascenso, además la posición de Tuto Quiroga y el desplazamiento que tuvo Samuel Doria para esta primera vuelta. Bueno, esta fue sin duda la elección más disputada de los últimos 20 años, una elección con mucha incertidumbre hasta el día mismo de la elección. Todas las encuestas daban un porcentaje de alrededor del 25% de votantes indecisos. Estos votantes indecisos eran los que antes, en las elecciones anteriores, habían votado por el MAS y el que le habían entregado victorias sobre el 50% al movimiento al socialismo, y esta gente no encontraba, digamos, dónde todavía ubicar su voto hasta el día mismo de la elección. En la elección de Bolivia había dos pulsiones claras, una, la de crisis económica, es decir, qué candidato ofrecía alguna solución real, importante para resolver la crisis económica que estamos viviendo, y la otra pulsión era la de renovación. Entonces, claramente en el caso de crisis económica, no hubo una propuesta de ningún candidato que destacó, ¿no? Y entonces, lo que sucedió es que la gente fue por la segunda pulsión, que era la renovación. Esta gente que se declaraba indecisa hasta los últimos días de la elección, fue más o menos en bloque a votar por Rodrigo Paz y el capitán Lara, dos personajes. En el caso del capitán Lara, sí, auténticamente nuevo. En el caso de Rodrigo Paz, ya con una trayectoria política importante, aunque no era una figura nacional destacada, sí una figura en la política hace 20 años también, que está. Y claro, terminó representando lo nuevo y eso lo terminó poniendo en el primer lugar. Yo creo que a Tuto Quiroga, el equipo de Tuto Quiroga fue muy, muy duro en los últimos días contra Samuel, un ataque, una guerra sucia, muy dura contra Samuel, que no solo lo perjudicó a Samuel, sino que además lo terminó perjudicando al mismo Tuto, porque le permitió, le abrió la puerta a Rodrigo Paz para que pueda abrirse campo por un costado de la pelea que ellos habían librado, ¿no? Claro, estimado Vícmar, fue sorpresiva esa victoria en primera vuelta, al menos para posicionarse a un balotaje de Rodrigo Paz, y por eso ahora se menciona mucho en la prensa internacional este importante ascenso. Lo cierto es que sí, es una derrota para el MAS, para el oficialismo que ha gobernado durante estos últimos años, los 20 años en particular, y bueno, en esta última etapa fragmentado, dividido entre el liderazgo de Evo Morales, que conserva popularidad en ciertos lugares, y también del presidente saliente Luis Arce, que declinó a esa candidatura. ¿Cómo podemos entender ahora este nuevo contexto político sin la presencia del partido gobernante o del movimiento gobernante durante estos últimos 20 años? Yo creo que la pelea interna del movimiento al socialismo terminó de destruirlo como partido. El movimiento al socialismo hoy es una expresión mínima. Para salvar la personería jurídica, la sigla del partido tiene que tener 3% y está con 3, algo. Es decir, hay un riesgo incluso de que pueda perder la sigla, así de mala fue su elección. Sin embargo, yo creo que hay que separar dos cosas. Lo partidario, el MAS, creo como partido, tiene realmente una posición muy, muy compleja. No creo que pueda ser protagonista en lo que viene. Creo que está llegando al fin de su ciclo, el MAS como partido. Sin embargo, queda Evo Morales, que yo lo separaría del MAS. Creo que él sí es un actor político importante, que claramente tampoco le fue bien porque llamó al voto nulo. Él decía que el voto nulo iba a ser el primero, el que iba a tener mayor cantidad de votación. No lo logró. Tiene una votación interesante, diría,
pero su protagonismo tiene que ver básicamente con su sobrevivencia y cómo va a conducir él su liderazgo a partir de ahora. Creo que él está apostando a desestabilizar al próximo gobierno, generar condiciones para que el próximo gobierno no pueda avanzar y pueda convocarse otra vez elecciones sin que el próximo presidente pueda concluir su mandato. Creo que ese es el juego de Evo Morales. Sin embargo, hay un detalle no menor. Evo Morales, hasta hoy, pese a la disputa con Luis Arce, tenía ciertos privilegios y tenía ciertos cuidados de los cuales no va a gozar a partir del 8 de noviembre. Es decir, el próximo gobierno no va a tener tantas consideraciones con él como la tuvo y la tiene Luis Arce hoy. Entonces, Evo Morales, si bien es un actor importante, creo que es la primera vez en toda su carrera política que va a tener una presión distinta. Hay varias especulaciones al respecto, unas que se va a ir del país ante la llegada de un nuevo gobierno, claramente, y la otra es que el gobierno nacional, el Ministerio de Gobierno, ejecute la orden de captura que tiene por denuncia de trata y tráfico de menores, que hace bastante tiempo no la ejecutan, no se animan a entrar al Chapare donde él está. Esa es la consideración esencial que tiene el gobierno de Luis Arce con él. Pero yo creo que un nuevo gobierno se va a ver casi obligado a ejecutar esa orden de detención para que el expresidente Morales pueda rendir cuentas a la justicia, ¿no? O sea que esa es una realidad muy probable en un nuevo gobierno en Bolivia que comenzaría luego de esta elección presidencial del 19 de octubre, aunque él ha descartado recientemente en una entrevista que no se va a ir del país. ¿Cómo queda entonces su liderazgo y también esas personas que lo apoyan, sobre todo en su región? De hecho, yo diría que una de las ofertas de campaña de todos los candidatos en común era hablar de la crisis, ¿no es cierto? Hablar de la renovación del Estado y hablar de la captura de Evo. Es decir, Claro. Evo Morales se ha convertido en el centro de atención de esta orden de detención. Entonces, como depende del gobierno, del Ministerio de Gobierno, porque ya hay una orden judicial, claramente va a ser ejecutada por el próximo presidente, ya sea Rodrigo Paz o Jorge Quiroga. Sí, de hecho ambos coinciden públicamente en que exigen que rinda cuentas a la justicia el expresidente Evo Morales. Ahora, ¿cómo queda el partido de gobierno de Luis Arce? Bueno, Movimiento Socialismo, pero también su candidato, que fue evidentemente derrotado en esta primera vuelta. Yo creo que lo que ha sucedido con el movimiento al socialismo en esta votación es que ha pagado la culpa de una mala gestión de gobierno en lo económico, ¿no? Es decir, Bolivia atraviesa una crisis económica muy dura, hay escasez de combustibles, de diésel y gasolina. Los bolivianos se han acostumbrado a hacer fila para comprarla, para conseguirla en las estaciones de servicio. Hay un dólar paralelo que está casi al doble del dólar oficial. Las importaciones han encarecido, hay alimentos que han duplicado y triplicado su valor. Eh, Claramente hay un fenómeno inflacionario que está empezando a subir. Entonces, esos elementos hacen que la gente castigue al movimiento al socialismo por la mala gestión del gobierno de Luis Arce. Es decir, la principal consecuencia de la mala gestión económica del gobierno de Luis Arce es que la gente no haya votado por el movimiento al socialismo. Pero además, ese castigo no va solo al partido como tal, sino va a todo el movimiento de izquierda. El otro candidato que se suponía, muchos analistas decían y muchos actores decían que Andrónico Rodríguez iba a canalizar todo, incluso podía ganar en primera vuelta, Claro. menos del 10%. Entonces, hay un más o menos hastío de la población boliviana con todo lo vinculado a la izquierda y seguramente el próximo gobierno tiene el gran desafío de tampoco tomar medidas que puedan afectar a esa gente, porque obviamente lo que puede suceder es que haya un malestar social en las calles, que no es para nada descartable, exigiendo medidas económicas que sean mucho más eh, indulgentes con las clases populares, ¿no? Claro, y ante eso que mencionen las derrotas políticas del gobierno saliente de Luis Arce, ¿qué proponen los dos candidatos que van a esta segunda vuelta presidencial? En particular, ¿qué plantean ellos para hacerle frente a esa agudizada crisis económica y a las otras realidades que también están en el fondo de esta situación? A ver, de manera concreta, muy
aterrizado. Lo que Jorge Quiroga plantea es generar créditos para Bolivia, especialmente con el FMI, cosa que es bien compleja, no es rápida, no es la cantidad de dinero que requiere la crisis para salir de este momento. Él habla de recurrir al Banco Mundial, a FMI, CAF, etc. Esos créditos son importantes, pero no van a resolver la crisis económica, claramente. Él plantea reducir el Estado, privatizar casi todas las empresas que el Estado ha puesto. Obviamente hay muchas empresas que no funcionan, que son deficitarias, etc. Pero hay otras que sostienen de alguna manera parte de la economía. Él plantea eso. Rodrigo Paz plantea un nuevo pacto fiscal, más o menos, en el que el Estado central deje de concentrar la mayor cantidad de recursos y vayan a gobernaciones y alcaldías. Pero también tiene propuestas bastante demagógicas que en un momento de crisis donde el Estado no tiene recursos, yo no sé cómo las va a cumplir. Por ejemplo, él plantea que a todas las personas que no tienen jubilación, les va a dar una jubilación de alrededor de $300 al tipo de cambio oficial. En un Estado que no tiene dinero, cumplir esa promesa es imposible. O generar otro tipo de condiciones que en situaciones normales podría darse, pero en este caso no. Entonces, yo veo un gobierno un presidente que cuando el 8 de noviembre asuma en la presidencia, va a tener un montón de dificultades económicas que va a tener que sobrellevarlas, no solo para la gente, sino sobre todo para construir gobernabilidad en el Congreso, un Congreso que no va a tener mayoría, a no ser que haga alianzas, y las alianzas implican pactos políticos que Claro. representan una cogobernabilidad, ¿no es cierto? Veo un escenario bien complejo que esperemos que el próximo presidente pueda resolverlo por el bien del país, porque la situación económica y social van a ser bien complejas. Bueno, entonces parece que la gobernabilidad es el mayor reto para el próximo gobierno que asuma en Bolivia el próximo mes de noviembre. Muchísimas gracias por acompañarnos, Wigmar, y ayudarnos a descifrar lo que ha sido esta primera vuelta presidencial. No, un gusto y a la orden siempre. Wigmar Vargas, analista político desde La Paz, en Bolivia, con nosotros esta mañana en Primera Página, analizando las elecciones presidenciales en Bolivia, que ahora van a una segunda vuelta con Rodrigo Paz y Jorge Tuto Quiroga, ambos alineados hacia la centro-derecha y la derecha. Así Bolivia da un giro importante en estos últimos 20 años. Son las 7:45 minutos, hacemos una nueva pausa y al regreso más actualidad política en Primera Página.